la semana que viene, en el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria y otra degeneración de la retina, lo vamos a tener a Gustavo Aguirre, que es el padre de la terapia génica, que uno lo investiga, es cubano, que está trabajando en la Universidad de Filadelfia. Y hace más de 20 años, casi 30 años que está trabajando, él es veterinario. Y es conocido mundialmente porque él empezó a emplear la terapia génica en animales, en perros. Y dio buenos resultados y después, en base a esos buenos resultados, después se empezó a emplear con las personas, que hoy por hoy lo que hizo el laboratorio Spark y que da esta terapia génica para la amaurosis congénita de Leber, con el gen RP65. También va a estar ese mismo sábado, a esta misma hora, el doctor René Moya, que es de Santiago de Chile, que también va a hablar sobre unos ensayos clínicos que está haciendo con personas con retinosis pigmentaria y otras degeneraciones de retina. Y cómo están manejando ellos un protocolo de trabajo en ese país. Cómo están haciendo las secuenciaciones genéticas, y si ellos estaban por hacer un trabajo en conjunto con la doctora Juliana Sayún, que la que estuvo en la primera charla en São Paulo, en la Universidad de São Paulo, Brasil. Y ya la tuvimos y nos dio una excelente charla. Así que ya saben, para la semana que viene. En el día de hoy teníamos unas inquietudes, siempre nos sale esa duda, que cuando van al consultorio hay personas que no tienen ningún problema de vista y de repente dicen, son miope, o tenés astigmatismo, o tenés hipermetropía. Entonces, ¿cómo hace esa persona que, para que le expliquen, no tanto en términos técnicos, porque si lo explica en términos técnicos sigue la persona con esa duda, ¿qué es lo que es la miopía, el astigmatismo? ¿Qué es la catarata? Son conceptos básicos que algunas veces se escapan de la esfera de nuestros conocimientos de no profesionales de la salud. Y al escaparse estos conocimientos siempre quedamos con la duda y recurrimos a internet, empezamos a googlear y buscamos cualquier frase que encuentra ahí, que le damos toda la credibilidad. Entonces es mejor, siempre digo, ir a la fuente. Y hablé con el doctor Palazzo, que es de acá de Tucumán, y él gentilmente me dijo que sí, que Macana se me decía que no, para aclarar estas inquietudes y poder, a ver, como yo les explicaba que era como una charla de café, sacando el término técnico y que quede en un término más sencillo para que todos podamos eh, entender qué son estos conceptos. Y después, si tiene un poquito de tiempo, que ya viene la época de, de la conjuntivitis, doctor. Sí. Entonces viene la época de conjuntivitis. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? ¿Qué es la conjuntivitis? Bueno, lo dejo acá con el doctor Próspero Palazzo, que es médico oftalmólogo y también trabaja en el Hospital Avellaneda. Así es, sí. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Mira, primero si querés hablar un poco de miopía, Sí, hipermetropía y astigmatismo. sí, Para hablar, para que se entienda, el ojo es como si fuese una cámara de fotos y tiene una parte donde procesa, donde capta la imagen, mejor dicho, se capta la imagen en la retina. Esa imagen se la lleva a través del nervio óptico y se la procesa en la parte occipital del cerebro. Es decir, hay una zona en el cerebro que es encargada, o área visual, que está en la parte occipital, y esa zona es la encargada de procesar lo que el ojo capta. Como es una cámara de foto el ojo, tiene un sistema de enfoque. El sistema de enfoque es muy importante, la córnea, y en menor parte el cristalino. Cuando una persona tiene miopía, el ojo lo que le está, digamos, está desenfocado.
y cuando tiene hipermetropía también, y el astigmatismo igual. Es decir, que el ojo no es que esté enfermo, sino que tiene un problema de enfoque, como si fuese que tenemos una cámara de fotos donde el lente hay que ajustarlo. Entonces, por ejemplo, para que se entienda así fácil, una imagen en el ojo, en una persona miope, es como que le decimos corto de vista porque la imagen se forma eh, por delante de lo que sería un ojo normal. Si el ojo normal, o hago foco, por ejemplo, a 3 metros está el cartel de prueba en el consultorio oftalmológico, y un ojo que no tiene miopía lo ve perfectamente. En cambio, la persona que tiene miope, como está desenfocado el ojo ese, el foco lo hace a 2 metros. Es decir, que le está faltando 1 metro de distancia. Ese desenfoque, el problema, la mayoría de las veces, está en la córnea, y por eso le decimos corto de vista. Nos tenemos que acordar que los miopes le dicen corto de vista porque ellos ven de cerca, ven bien. Es decir, que ellos no necesitan anteojos para leer. Entonces, el enfoque de ellos, de ese ojito miope, supongamos, en este caso, se hace a 2 metros. Y el ojo normal, el cartel de prueba está a 3 metros. Entonces, esa diferencia que hay entre los 3 metros y 2 metros, lo tenemos que solucionar de alguna manera. Puede ser anteojos, supongamos que esa distancia le tengamos que dar una dioptría, por ejemplo. Puede ser lente de contacto, o puede ser hoy en día, hay una cirugía láser, que el láser actúa sobre la córnea y me saca esa diferencia de enfoque que tenía el ojo. Acordamos que la córnea es la parte, si supongamos que el ojo fuera un reloj, la córnea sería el vidrio transparente de ese reloj. Es la parte la parte transparente y que está en contacto con el aire. Cuando uno se siente como que le entra una basurita en el ojo, porque entró en la córnea. Bueno, entonces quedamos con que el ojo miope es un ojo que está desenfocado, pero le falta, entonces le dicen corto de vista. En el ejemplo que teníamos nosotros, por ejemplo, que el cartel de prueba en un consultorio normal está a 3 metros, ese ojo enfoca en 2 metros. Por ejemplo, ¿qué hace un miope? El miope se tiene que acercar, en el caso de que no tenga puestos los anteojos, si se acerca, bueno, puede enfocar mejor. Pero para subsanar esa falta de dioptría, usa un anteojo o un lente de contacto. Entonces, ese ojo miope, el foco lo hace por delante de lo que hace un ojo normal. Supongamos 1 metro por delante. ¿Por qué? Porque el sistema de enfoque de ese ojo le falta, en el ejemplo nuestro, una dioptría. Tenemos miopes leves, que son, por ejemplo, de una dioptría, miopes moderados, que son hasta 4 dioptrías, y los miopes altos son miopes de más de 10 dioptrías, por ejemplo. Hoy en día hay cirugía para solucionar la miopía. Supongamos a partir de 3 dioptrías hay pacientes que ya quieren operarse porque están cansados de los lentes de contacto, de los anteojos, y el láser excimer actúa a nivel de la córnea. Es un láser que existe hace unos 15 años más o menos, y actúa sobre la córnea y elimina la miopía. Pero no toca ninguna otra parte del ojo. Es decir, el ojito no está enfermo, solamente hay un problema de enfoque. Para los miopes altos, que son, por ejemplo, más de 10 dioptrías, por ejemplo, ya el láser no puede actuar sobre la córnea, y hay otro tipo de cirugía que son colocando lentes intraoculares. Serían muy parecidos a lo que se colocan cuando se operan las cataratas. Bueno, esa es la miopía. En el caso del hipermétrope, supongamos que en el ejemplo nuestro, el cartel de prueba está a 3 metros, una persona normal enfoca a 3 metros. Cuando uno tiene hipermetropía, el ojito tiene como de más aumento y el enfoque sería a 4 metros. Es decir, como que la persona esa nosotros le tenemos que dar un anteojo para traer la imagen 1 metro hacia atrás. Entonces, por eso le ponemos lentes distintos al miope. Por convención, los lentes para miopía son lentes negativos. Entonces uno va a ver en la receta que ponen menos 1 dioptría o menos 2. Y a los hipermétropes se le da más 2.
¿Qué ha pasado en el hipermétrope? El ojito tiene de más aumento para lo que es ese ojo, y entonces la imagen no se forma, en el ejemplo nuestro, a 3 metros, sino se forma a los 4 metros. Entonces es al revés, esa persona no ve bien de cerca, de lejos se defiende bastante, pero de cerca le cuesta ver. Entonces esa persona tiene que usar un anteojo positivo, que ya puede ser anteojo o lente de contacto. Eso es miopía e hipermetropía. Entonces es un problema de enfoque. No hay una enfermedad en el ojo está sanito. En el caso de una cámara de fotos, hagamos de cuenta que el lentecito está desenfocado y hay que enfocarlo. Y en el caso del astigmatismo, el astigmatismo, siempre la gente es más difícil entenderlo, pero hay un problema de desenfoque, pero ya no es de que está para atrás o para adelante, como la miopía o la hipermetropía, sino que como que la córnea deforma la imagen. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, que un ojo normal, una pelota redondita, bien redonda, un círculo la ve bien redondita. Un ojo con con un astigmatismo la va a ver como una pelota ovalada, como si fuese una pelota de rugby. Entonces, las cosas están como deformadas. Entonces, en el astigmatismo, la córnea tiene generalmente una deformación y entonces en determinado eje, porque la pelota, en vez de ser redonda, es ovalada. Entonces, todos los objetos los ven medio deformados, digamos. En el caso de una pelota, para que uno se entienda, la ve ovalada, pero los objetos los ven deformados. Entonces, nosotros lo medimos al astigmatismo con los aparatos y sacamos la cantidad de astigmatismo que hay y el eje. Siempre que uno ve una receta de un anteojo con astigmatismo, dice, bueno, este paciente tiene 2 dioptrías a 180 grados. 180 grados, ¿se acuerdan cuando íbamos al colegio? Era en la horizontal. Ese es el astigmatismo más común que se ve, se llama astigmatismo a favor de la regla. Significa que el paciente tiene como si fuera que la imagen se le forma como si fuera una pelota de rugby en forma horizontal. Entonces nosotros le ponemos en el eje contrario y le corregimos y empiezan a ver en forma normal. El astigmatismo entonces también se corrige con lentes aéreos, se pueden corregir con lentes de contacto también o con el mismo láser excimer. Así que hoy en día contamos con esas 3 armas para corregir miopía o astigmatismo. Lentes de contacto, lentes aéreos, o si la persona reúne las condiciones se puede hacer cirugía. Les doy un dato, tiene que ser mayor de 23, 24 años porque ese es el momento donde ya deja de avanzar las miopías generalmente y tienen que tener una miopía que no supere una determinada cantidad. Si es más de 8, por ejemplo, dioptrías, ya hay que ir a otro tipo de cirugía que no es el láser. Entonces, bueno, eso es lo que es miopía, eso es lo que es hipermetropía, y el astigmatismo como que es como que la córnea la deforma un poco la imagen, entonces tenemos que darle un eje y el aumento. Eso sería, Doctor, sí, disculpe, ¿en la hipermetropía se puede hacer cirugía? sí, la hipermetropía, te explico algo. El láser excimer, que es lo que más se usa para la cirugía refractiva, en realidad ha sido diseñado para las miopías. Entonces, funciona muy bien. Le han hecho una modificación al software y lo empezaron a usar para hipermetropía y no anduvo muy bien. Entonces, hoy en día las hipermetropías altas, ya, por ejemplo, de 3, 4 o 5 dioptrías, ya no se le hace láser excimer, sino directamente lo que se está haciendo en casi todo el mundo es corregirla con lentes intraoculares. Y, por ejemplo, yo siempre les digo a los pacientes, supongamos un paciente eh, que espere un poco, porque un momento. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos Sí, claro. sí. Lo que se hace ahora es lo siguiente, esperar un poco que el paciente le aparezca un poquito de catarata. Las cataratas aparecen yo te diría, en el 100% de los pacientes en algún momento de su vida. Pueden ser desde los 60 años casi a todos. Entonces, cuando le aparece un poquito de catarata, lo que se hace, se hace la cirugía de la catarata convencional
y se pone un lente intraocular. Entonces ese lente me va a solucionar la hipermetropía. Eso es lo que se hace desde hace varios años, porque el excimer láser no está, se ha dado cuenta que como que al final fracasa la cirugía con hipermetropía. Ahora lo que digamos, las grandes innovaciones que hay con estos lentes intraoculares, se saca el cristalino, es decir, se saca la catarata y se puede poner un lente multifocal. Es decir, que el lente que va dentro del ojito te permite ver de lejos y de cerca. Entonces, cada vez gente con, digamos, con menos edad se puede poner ese tipo de lentes porque te corrige la visión de cerca, que sería la presbicia, y la visión de lejos, que vos tenías problemas de hipermetropía y veías bastante borroso. Se justifica si la hipermetropía es, supongamos, de 2 dioptrías para arriba, 3 dioptrías, y ahí ya la podés se le puede decir al paciente, mira, esa es una opción. Lo que chocamos un poquito que ese lente intraocular multifocal es caro porque está en dólares y bueno, cada vez que hay una devaluación se encarece un poco. Pero bueno, lo que se puede, que supongamos un paciente con una hipermetropía alta y no se quiere poner ese lente multifocal, se puede poner un lente monofocal, entonces se saca la catarata, se le plantea que se la saque un tiempo antes. Por ejemplo, en vez de esperar que uno, porque hace 20 años uno le decía al paciente, espere que madure la catarata, recién lo vamos a operar. Y esa era la frase que casi todos los oftalmólogos tenían, porque nadie se animaba a operar una persona de 55 años con catarata. Le decíamos que esperar. ¿Por qué? Porque la técnica no era una técnica muy depurada. Entonces había muchos errores de cálculos. Es más, no había ni lentes intraoculares hace mucho. No se conocía el lente intraocular. Entonces vos al paciente con catarata trataba de operarlo cuando estaba lo más viejo posible, lo más añoso. Hoy en día, como la técnica se ha depurado mucho, se pueden poner lentes multifocales, se le puede plantear al paciente, mira, a los 60 años operate. Y se puede poner un lente monofocal o multifocal. ¿Sí? Y con eso solucionas varias cosas, porque solucionas la hipermetropía, podés solucionar, si es miope también lo solucionas, y también la presbicia, que es cuando una persona no puede ver de cerca, que aparece a partir de los 40 años. ¿Sí? Algunos dicen, doctor, algunos dicen que como usted se estaba refiriendo, esperemos que madure la catarata, o algunos también decían, no está bien encapsulada también, decían ese término, ¿verdad? No está bien encapsulada. No, el término ese no, lo que siempre se decía antes, hay que esperar que madure la catarata, porque, a ver, el paciente a veces no quedaba 100% viendo bien hace 30, 40 años. Muchas veces el paciente tenía errores digamos, para ver bien. Imagínate que no tenía ni lente intraocular. Entonces todos quedaban con un anteojo muy grande. Entonces, para que el paciente note una buena diferencia antes de operado y después de operado, había que esperar que el paciente quede con poca visión. Hoy en día eso ya no se usa más. Hoy en día incluso al paciente se le dice, mira, tenés una catarata muy pequeña, pero podríamos utilizar la técnica para poner un lente intraocular y eso te va a mejorar la visión. Y como la técnica hoy en día es muy depurada, la verdad que ha llegado a un amesetamiento. Yo te diría que hace 10 años que no hay cambio en la técnica de la cirugía de catarata. Ha llegado a un nivel muy grande con el avance de los aparatos para sacar la catarata, que lo único que ha mejorado en estos últimos años son los lentes intraoculares. Eso sí, el lente intraocular año a año van cambiando de modelo para que la persona pueda ver de cerca y pueda ver de lejos y pueda ver de intermedia. La intermedia es una distancia muy importante que es, por ejemplo, para ver la computadora, todas esas cosas. Entonces, todo eso es lo que ha ido avanzando, pero la técnica de la cirugía de catarata está en una meseta desde hace casi 10 años. Bueno, la otro vicio de refracción o problema de anteojo es el problema de la famosa presbicia, que como yo le explicaba al principio, los miopes no la tienen, porque el miope ve bien de cerca. Entonces, cuando ustedes ven a una persona, supongamos, de 60, 70 años, 80, que lee sin anteojo, es porque esa persona es miope. No hay otra, o tiene un lente de contacto, digamos, pero normalmente es por eso. La persona miope te ve de cerca. Hay mucha gente que me dice, che, mi abuelito ve de cerca sin anteojo. Bueno, perfecto, sí, generalmente porque es miope.
Y el problema del miope, que ya saben, de lejos no ven, pero te ven bien de cerca. Por eso le dicen corto de vista, porque la distancia de visión de ellos es corta. Entonces, la presbicia es en un ojo normal, que está enfocando bien de lejos, que no tiene miopía, que no tiene astigmatismo, nada. A partir de los 40 años, empieza a fallar la visión de cerca. Y los pacientes te dicen, doctor, veo bien de lejos, pero no puedo ver el celular, me cuesta esto. Bueno, es normal, no es una enfermedad. Es que empieza a dejar de funcionar el aparatito que tenemos adentro del ojo que se llama acomodación. Es decir, que el ojo empieza a perder el sistema de acomodación. Gracias a Dios se mantiene la visión de lejos. Y eso empieza a los 40, aumenta un poquito a los 50 y a los 60 ya el ojo no acomoda más. Es decir, que nosotros tenemos adentro del ojo un musculito que es el músculo ciliar que lo mueve al cristalino. Lo mueve, es decir, el cristalino tiene un grado de elasticidad. El cristalino es un lente que está dentro del ojo, que cuando se hace grande y se hace opaco se llama catarata. En un ojo normal del tamaño de humano es del tamaño de una lenteja y es bien transparente, por eso le dicen cristalino. Está justo adentro del ojo, por detrás de la córnea. Entonces el cristalino, le han puesto así porque es transparente, tiene un grado de elasticidad. Se mueve, se agranda y se achica, se agranda y se achica. Cuando se mueve, acerca la imagen. Y eso nos permite, en forma automática, poder ver de cerca. Ese mecanismo de acomodación, que los chicos lo tienen muchísimo, pues los chicos pueden ver una cosita chiquita de cerca, empieza a dejar de funcionar porque el cristalino empieza a perder elasticidad. El músculo sigue funcionando. No es un problema de que el músculo ciliar deje de funcionar, sino que el cristalino empieza a perder elasticidad hasta que llega un momento a los 60 años que ya el cristalino se ha endurecido totalmente y ya no puede acomodar más. Entonces la persona necesita un anteojo de presbicia. Son los famosos anteojos que venden en la calle, que obviamente no hay que comprar esos anteojos porque son de mala calidad, pero por eso que como la mayoría de la gente tiene presbicia, salvo los miopes, los venden en la calle porque es un buen negocio. Entonces, la acomodación empieza a fallar a partir de los 40 años aproximadamente y eso se llama presbicia. Ahora, el lente que uno le pone a los pacientes adentro del ojo cuando uno lo saca el cristalino, que se llama catarata, es un lente fijo que no se mueve. Así que es un lentecito que está dentro del ojo que permite ver de lejos. Hubo un avance hace unos años y entonces permiten usar un lente multifocal. Pero tampoco se mueve, sino tiene un sistema como de espirales de visión, donde la visión central es para cerca, unos círculos de visión, digamos, y la parte de afuera es para ver de lejos. Todavía no hay un lente perfecto. Yo creo que ese lente para intraocular perfecto va a ser cuando se mueva, como se mueve el cristalino, cuando tenga elasticidad. Todavía no ha llegado a eso la perfección. Por eso que todos los años salen modelos nuevos, pero yo creo que falta todavía para que lo iguale a lo que hace el cristalino de chico, que es moverse dentro del ojo, así como elástico, y poder ver de cerca y poder ver de lejos. ¿Sí? Así que bueno, esos son los vicios de refracción. Y en cuanto a la catarata, ya algo le he dicho. La catarata no es ni más ni menos que el cristalino. El cristalino que es transparente, por eso le han puesto los antiguos anatomistas, le han puesto cristalino, empieza a partir de los, yo te diría, 60 años, a perder transparencia. Y en vez de ser un vidrio transparente, se pone como si fuera un vidrio esmerilado, como el vidrio que ponen en los baños a veces, un vidrio así que no deja ver. Y si vos la dejas madurar, se pone marrón. Y si primero se pone blanco, entonces si vos ves una persona que la pupila la tiene blanca, ya no se ve tanto, pero a veces gente que no tiene acceso a medicina se ve una persona mayor que vos le ves blanco el ojo, bueno, es una catarata que se pasó ya de tiempo, y si a esa catarata blanca la dejas pasar, se pone marrón. Y nosotros en medicina se llama catarata negra, porque es negra y se hace como una piedrita dentro del ojo. Bueno, esa es la famosa catarata. La cirugía de la catarata es la cirugía que más se hace en oftalmología y creo que la cirugía que más se hace
de todas las cirugías del cuerpo, porque yo te diría que el 90% o más de las personas tienen catarata, casi el 100% si la persona llega a determinada edad. Entonces, se ha visto en papiros egipcios cirugía de la catarata. Cirugía de la catarata que se hacía, y creo que en algunas tribus de África donde no hay acceso a la medicina también la hacen, el chamán del pueblo, con un alambre muy finito, se mete en el ojo por un costado, toca la catarata y la empuja hacia adentro del ojo. Es decir, que cae adentro del fondo de ojo. Obviamente que es un método muy primitivo, y eso hacía, hasta se ha visto papiros egipcios haciendo eso, hace que entre luz de nuevo en el ojo, porque se va esa piedra que vos tenés en el medio del ojo, y esa fue la primera cirugía de catarata. Obviamente que la mayoría se infectaban y que quedaban ciegos después. Después empezó a evolucionar esa cirugía y se hace una abertura en el ojo y se la sacaba toda la catarata y se la cerraba con puntos. Y después ya evolucionó más y a alguien se le ocurrió poner un lente dentro del ojo que tenga la misma dioptría del cristalino, que aproximadamente son 20 dioptrías. Por eso las personas que se operaban de catarata hace 40 años, no se le ponía lente intraocular. Y entonces quedaban todas con un anteojo muy grueso. Capaz que si alguno se acuerda de los abuelos nuestros, se operaban de catarata y quedaban con unos anteojos gruesísimos, así como culo de sifón, porque tenían una dioptría aproximada de 20 dioptrías. Entonces, a alguien se le ocurrió poner un lente. Entonces, hoy en el mundo ya no se concibe operarse de catarata sin ponerse un lente intraocular. Hoy a todos se le pone ese lente famoso. Eso se empezó a poner hace 25 años, por ejemplo. Bueno, después evoluciona más la cirugía de catarata, ya no se la abre al ojo, ya a través de unas pequeñas incisiones se la emulsifica a la cirugía, a la catarata con un aparatito que se llama facoemulsificador. Ese aparatito es como si fuera el torno del dentista. Tiene en la punta un aparatito, tiene una punta que da muchas revoluciones por minuto. No es láser, ¿no? Hace ultrasonido. Ese ultrasonido son 100.000 revoluciones por minuto, la pulveriza la catarata y la absorbe. Entonces ya no hace falta abrir el ojo. Y por otra incisión se coloca el lente intraocular. Eso ha sido el gran avance de la cirugía de catarata, ese aparato famoso, el facoemulsificador que tiene en la punta, que lo diseñó un médico norteamericano. Cuando salió del dentista se le ocurrió ponerse a trabajar en un aparato así. Entonces ese aparato es como que revoluciona la cirugía de la catarata, y hoy en día ya desde hace más o menos 10 años que la cirugía sigue igual, con ese aparato obviamente, pero no es con láser, porque muchas veces la gente te dice, me han operado la catarata con láser. No, el láser se usa en oftalmología, pero es para otras cosas, no para la cirugía de catarata. ¿Sí? También, doctor, hay algunas personas que dicen, me dijeron que me tienen que limpiar el cristalino, el cristal que me pusieron, porque está opaco, que se puso opaco cuando me hicieron la cirugía de catarata hace 10 años. Sí, es muy frecuente que hay personas, se le pone el lente intraocular, que ya sea monofocal o multifocal cualquiera, y pasa un tiempo y empiezan a ver un poquito nublado. ¿Qué ha pasado ahí? Cuando uno se extrae el cristalino, cuando hace la cirugía, uno lo saca, porque el cristalino es como una pequeña cebollita, tiene muchas capitas. Entonces uno deja la bolsa transparente del cristalino y saca el contenido. Y en esa bolsa, que se llama bag en inglés, ahí va alojado el lente intraocular. Esa bolsa es una bolsa transparente, pero en algunas personas que tienen algún mala cicatrización o un exceso de cicatrización, se le puede fibrosar esa bolsita donde va alojado el cristalino. Entonces pasan un par de años y entonces tienen el lente intraocular, está perfecto, pero la bolsita esa, que era la bolsita del cristalino, se ha opacificado como si fuese que se ha empañado. Entonces se ha diseñado un aparatito que hay en el consultorio de las clínicas, de muchos oftalmólogos lo tienen, que se llama JAG láser. Y lo que hace
es el paciente sentado en el consultorio, es un aparatito con un láser que está solamente diseñado para romper esa bolsita después de operado el paciente. Entonces se la rompe en 5 minutos y el paciente en el acto nota la misma visión que tenía cuando se operó al principio. Es muy frecuente eso, por eso que se crea un aparato para romperla la bolsita esa. La cápsula se llama cápsula posterior, así se llama. Y es el bag donde está alojado el lente intraocular. ¿Me entendés? Claro, mire, usted estaba haciendo, antes de hablar de catarata, hizo un prólogo, digamos, hablando de los antecedentes históricos de la cirugía de cataratas, y me acordaba de la cirugía de catarata que le hicieron a San Martín, al general San Martín. No sabía que lo habían operado de catarata. ¿A dónde lo Habían operaron? operado, y que después parece que se le complicó, y ya el último que estuvo casi ciego. Y bueno, la cirugía que se hacía antes, Ahí estamos hablando del año 1850, por ahí, más o menos, 40, 50. ahí en esa época yo creo que ya se la extraía la catarata, no era tan primitiva como yo te contaba, que se la tiraba hacia adentro del ojo, se hacía un corte grande en el ojo, se extraía la catarata y se lo cerraba. Entonces el paciente quedaba como una visión muy nublada, porque el cristalino tiene 20 dioptrías. El cristalino de una persona, digamos, promedio, que no tenga miopía ni hipermetropía, tiene 20 dioptrías. Entonces vos le sacás la catarata esa. Pero aparte que las suturas que se hacían antes, no se conocía que se podían infectar, no había antibióticos de ninguna naturaleza. Entonces yo te diría que la mayoría de esa gente se le complicaba la visión, ¿entendés? Entonces sí. Hoy en día digamos, con una cirugía de catarata, ¿se puede producir un desprendimiento de retina? No. La cirugía de catarata, si vos te ubicás en el ojo, Sí. el cristalino está eh, casi atrás de la córnea. Y después de la córnea viene el cristalino, ahí nomás. Eso se llama cámara anterior. La retina está muy atrás en el ojo. Si está, porque entre el cristalino y la retina está el humor vítreo, que es un líquido transparente, viscoso, que rellena el ojo por dentro. Entonces, no es una complicación que ocurra. La complicación más frecuente de la catarata, de la cirugía de la catarata, estadísticamente es una infección. Es decir, que el paciente, después de operado, tenga una infección interna del ojo que es muy grave para el ojo, que se llama endoftalmitis. Se da generalmente en gente que está con la inmunidad alterada, inmunodeprimido, pacientes diabéticos mal cuidados. Y estadísticamente a nivel mundial se da una infección, una endoftalmitis cada 10.000 cirugías. Es decir que muchas veces vos haces todo perfectamente bien, pero bueno, se ha dado porque esa es la estadística mundial. Entonces, bueno, obviamente que tiene tratamiento, hay que darle muchos antibióticos intravítreos, es decir, se hacen inyecciones intravítreos y se tiene que hacer a veces también una vitrectomía. Es decir, la misma cirugía que se hace cuando vos tenés algún problema de retina, se hace para combatir la infección. Son gérmenes, a veces muy agresivos, que hay pacientes que los tienen a los gérmenes en su flora habitual, que no son los mismos gérmenes normales que tiene todo el mundo, y que resisten los antibióticos preoperatorios y postoperatorios que se hacen. Esa es la cirugía, esa es la complicación más frecuente. Un desprendimiento de retina después de una cirugía de catarata, yo diría que es muy, muy infrecuente. No es una cosa que pueda pasar habitualmente. Por eso te digo, lo más habitual es, estadísticamente, es la endoftalmitis, ¿sí? Uh-huh. Y ahora con el tema de que estamos en el tiempo de la conjuntivitis, Sí. ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener? Mira, yo te voy a decir algo. Yo con el tema de la pandemia, del coronavirus, Sí. esperaría que este año no va a haber conjuntivitis porque se le ha educado a la gente que se tiene que lavar las manos, que tiene que haber una distancia social, y la conjuntivitis se contagia porque uno se toca el ojo, la secreción esa, y con las manos sucias, por ejemplo, se toca un objeto, algo, y se contagia a toda la familia. La conjuntivitis del verano es una conjuntivitis virósica, generalmente es un adenovirus.
no un coronavirus, por suerte. Y el adenovirus por ejemplo, lo más frecuente que vos veas en la pileta, la gente en la pileta de una familia o viene de un club y viene toda la familia al consultorio, toda con conjuntivitis. Hoy yo creo que eso no va a pasar. De hecho, no creo que los clubes se habiliten ahora. La gente ahora ya no se amontona, se lava muchísimo las manos. Así que yo creo que no va a circular la conjuntivitis este año, pero bueno, si llegaría a ver, la forma de prevenirla es esa. Si hay no, lavarse mucho las manos, cuando uno va a una pileta, bueno, ahí en la pileta se contagia muchísimo, en las piletas de los clubes generalmente, y se contagian muchísima gente, pero por eso te digo, este año es muy probable que no haya conjuntivitis, por lo menos la conjuntivitis del verano. Lo que sí se ve ahora, en este momento, muchísima, en Tucumán sobre todo, conjuntivitis alérgicas, que son por la cantidad exorbitante de tierra que hay en suspenso, porque acá no ha llovido hace mucho tiempo, y la gente está muy molesta, aparte del humo de los quema de pastizales, todo ese humo en suspensión, el polen ahora que estamos en cambio de estación, hay muchas flores que largan polen. Bueno, el alérgico en esta época está en su peor momento. Sería el momento de cuando inicia la primavera. Entonces, lo que se ve mucho es gente que está sufriendo malestar visual, ardor, todas esas cosas por una conjuntivitis alérgica. Eso, y bueno, es bastante molesta, ¿no? Claro, eso es lo que estamos pasando, que no tenemos periodo de lluvia y eso nos está complicando muchísimo. Acá en Tucumán, más la caña, lo que usted indicó, la caña de azúcar, mucha tierra, y eso es el cóctel perfecto para las conjuntivitis alérgicas. Exactamente, sí, sí, sí. Hoy yo te diría que el 80% de la gente o más está sufriendo alguna molestia visual por la tierra. Sí, Tucumán ya empezó a llover algo y no llueve y está en suspensión toda esa tierra, toda esa maloja que queman. Así que bueno, sí. Otra cosa, doctor, que siempre remarcamos, la vecina se ha curado de la conjuntivitis con esta gotita y a vos que tenés conjuntivitis, la vecina te recomendó que uses estas gotas. Hay que indicar que siempre el único que puede recomendar es el oftalmólogo. Que no compren una gotita porque el vecino, el primo o el tío le recomendó. Y sí, sí, la verdad que sí. Muchas veces la vecina o a veces el farmacéutico, porque el farmacéutico, pobrecito, la gente le exige a veces cosas. Yo voy a la farmacia y veo que la gente le hacen preguntas como si fuera médico. Pasa que la gente a veces no quiere ir al médico o por ahí no tiene una obra social o no sé. Pero bueno, el farmacéutico le da, pero el farmacéutico no tiene la aparatología para saber si esa conjuntivitis, por ejemplo, es virósica o si es alérgica o es bacteriana. Y bueno, entonces, bueno, sí, por ahí hay automedicación. Y como en Argentina se vende de todo, no hay una prohibición de ninguna clase para ninguna medicación, entonces la gente va y compra, ¿entendés? A ver, el único problema que yo he visto en el consultorio grave de la automedicación ocular es cuando se automedican con gotas con corticoides. Porque hay gente, a ver, a mí no me preocupa que la vecina te dé una gotita y te la ponga 3, 4 días. Lo que me preocupa es que hay gente que adopta esa gota y se la pone un año entera. Yo he visto gente que se la pone hace un año a la gota con corticoides, por ejemplo, dexametasona que tiene, y cuando voy y le tomo la presión, tiene 40 de presión. Ustedes saben que la presión normal es 12, 14, 15, pero el corticoide puesto a largo plazo te aumenta la presión ocular y literalmente te puede dejar ciego, porque el nervio óptico no resiste una presión ocular de 30 milímetros de mercurio por mucho tiempo. Te puede resistir unos meses, pero cuando ya empieza a ser mucho tiempo, y eso se llama glaucoma cortisónico. No es el glaucoma crónico simple, que es el más común, pero es un glaucoma producido por una automedicación con gotas con corticoides. Ese es el problema. Por ahí si te dan un par de gotas y te la pones unos cuantos días, a mí como médico no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que hay gente que la adopta. Por ejemplo, te doy un nombre comercial.
Hay gente que se pone el Dexalergin y se lo pone toda la vida. Y vos le vas a ver que tiene glaucoma, el ojo ya capaz que el nervio óptico ya está en atrofia, no hay vuelta para eso. O a hecho también puede pasar una catarata cortisónica, que es muy común, ¿no? Una catarata por corticoides. Y bueno, la Usted, catarata, ¿cómo? disculpe, usted indicó bueno, que esto, el exceso de corticoides puede acarrear en la perdón, en glaucoma. Las personas de raza negra también son muy frecuentes el glaucoma. Sí, 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 el glaucoma, pero eso es por motivo genético, ese es el glaucoma crónico simple, Sí. ¿entendés? Raza negra hay una mayor, los miopes también, si vos agarrás 100 miopes, van a tener glaucoma la mitad, ¿entendés? Normalmente el glaucoma no es que el 50% de la gente, pero en los miopes es más frecuente, en los diabéticos, en la raza negra. Pero eso es el glaucoma crónico simple. Yo te hablo del glaucoma cortisónico, que es un glaucoma que se lo provoca a la gente porque se pone gota con corticoide. El corticoide, en muchas personas, una gran cantidad de personas, el ojo reacciona aumentando la presión ocular. Hay una reacción del ojo y se aumenta, y entonces vos de tener 15 empezás a tener 30. El ojo te puede aguantar una presión de 30 milímetros de mercurio un tiempo, pero empieza a sufrir el nervio óptico, y si eso lo tenés un tiempo largo, el nervio óptico no resiste y se va a la atrofia. Entonces el final de una persona con glaucoma es la atrofia del nervio óptico. Es decir, que el glaucoma al que le hace daño es al nervio óptico. Por eso que es una ceguera irreversible hasta el día de hoy, no es como la catarata, porque, a ver, en África la principal causa de ceguera es la catarata, pero es una ceguera reversible. Si vos vais a hacer una campaña de cirugía de catarata, la gente va a volver a ver. El glaucoma no. El glaucoma te atrofia el nervio óptico y bueno, hasta el día de hoy no hay una solución para una persona que está con atrofia del nervio óptico por glaucoma, por ejemplo. ¿Entendés? Excelente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, sí, yo quiero hacer una pregunta. Muy buenas tardes desde Colombia. Buenas tardes. Yo precisamente tengo, debido a un tratamiento en mi piel por una dermatitis atópica, me formularon corticoides por 30 años. Nací con una debilidad en el nervio óptico y después con los años por el corticoide se me generó catarata y glaucoma. Y pues, y no sé por qué razón, si también es heredado o no, siempre me dijeron que era miope. En ese caso, ¿hay posibilidad de alguna cirugía para mejorar en algo mi visión o es mejor no hacerla porque me han dicho que es peor, que el ojo se puede quedar más ciego más rápido? Bueno, lo primero que hay que controlar, lo que tenemos que controlar ahí es la presión intraocular. Y la presión se la trata de controlar primero con gotas. Hay gotas hoy en día que son muy fáciles de colocar y son muy potentes para bajar la presión intraocular. Así que eso sería lo primero. Si es que no se baja la presión con gotas, sí se podría necesitar una cirugía para bajar la presión intraocular, que es la cirugía del glaucoma. Eso sería lo primero. Después, sí, cuando a uno le ponen muchos corticoides, toma corticoides o inyectables, se produce la famosa catarata cortisónica, que es la que yo le hablaba. Pero esa catarata, por ejemplo, yo veo mucho en las pacientes con artritis reumatoidea, por ejemplo. Esas pacientes toman mucho corticoide por sus grandes dolores que tienen y entonces hacen una catarata, pero por suerte se las puede operar. Se operan y vuelven a ver. Entonces la cirugía de la catarata, vos lo que haces es le saca la catarata. Y son pacientes jóvenes, ¿no? Porque pacientes de 50 años, por ejemplo, que no tendrían que tener catarata de la vejez y tienen por el corticoide.
Pero no, en esos pacientes que yo he visto en mi experiencia, no le aumenta la presión ocular por ese corticoide que le han dado en forma de Estaba re interesante. inyectable, por ejemplo. No le aumenta. El aumento de la presión pone gotas con corticoides. Así que en el tuyo, Es por suma. yo no he visto que te aumente la presión ocular por corticoides tomado en forma sistémica, ya sea oral o inyectable. Entonces, bueno, resumiendo, habría que tomarte la presión ocular, bajar las gotas, después, si te indican la de catarata, te puede operar de catarata. Preguntan después si la grabaron a la clase, así te pasan el enlace. Le pongo ahí, no lo puedo escuchar, una lástima, veníamos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor, yo le estoy escuchando muy bien. Sí, Hubo bueno, una interrupción, pero me escucho, doctor. bien. A mí lo que yo, digamos, no me ha pasado a mí en mi práctica es que los pacientes estos, por ejemplo, con artritis reumatoidea que toman mucho corticoide por boca o inyectable, tengan glaucoma. El glaucoma se produce con gotas vos te pones en el ojo directamente. Entonces, si tomas corticoides inyectables o por boca, te puede dar la catarata cortisónica, pero no glaucoma. Así que lo que me ha pasado a mí es que esos pacientes no tienen glaucoma. Entonces, lo que yo puedo deducir es que si vos tenés glaucoma, debe ser el glaucoma crónico simple, pero no por corticoide. Ha sido una casualidad, digamos. Eso es lo que yo puedo deducir de la experiencia mía. ¿Sí? ¿Alguien más le quiere hacer otra pregunta? Yo sí. Doc, ¿cómo sabe un paciente cuando tiene presión ocular? Bueno, a ver, hay un autor que ha dicho que el glaucoma es el ladrón silencioso de la visión, porque es un ladrón que entra de noche y la persona no se da cuenta. La verdad, solamente el paciente tiene molestias cuando la presión es alta. Por ejemplo, lo que nosotros nos hemos dado cuenta en la práctica es que recién a partir de 30 milímetros de mercurio, el paciente empieza a sentir una molestia. Y eso es mucho, porque si un paciente ya tiene 25, está perdiendo campo visual y está dañándose su nervio óptico. Hay pequeñas cositas que se puede dar cuenta un paciente. Por ejemplo, hay gente que te dice que en la luz, en una bombita de luz, un foco, ven como arco iris cuando sube la presión. Pero son cosas muy sutiles. Otra cosa que te dicen es que a la mañana ven borroso. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente con glaucoma a la mañana tiene más presión ocular que durante el día, lo que durante la tarde, por ejemplo. Y el dolor, si le da un dolorcito, va a ser un dolor, una molestia, una sensación así como ellos te dicen, pero tiene que superar 30 milímetros de mercurio, que es mucho. Entonces, no es que hay una cosa como, por ejemplo, una persona que se le desprendió la retina, deja de ver en el momento, entonces sale corriendo al médico ese día o al otro día. Pero en la persona con glaucoma pueden pasar años, y recién empiezan a notar una falta de campo visual. Obviamente que esa falta de campo visual ya es irreversible, porque nosotros no podemos mejorarle el daño que ha producido el nervio óptico. Lo ideal es que cuando uno vaya al oftalmólogo por cualquier cosita, una vez al año por lo menos se tome la presión intraocular. Generalmente la consulta del oftalmólogo hoy en día, la consulta moderna, es en dos partes. La primera parte, el oftalmólogo te revisa, te da el anteojo, por ahí te ve el fondo de ojo. Y en la segunda, controla a los tiempos, puede ser a la otra semana, te controla el anteojo y te toma la presión ocular. Pero siempre hay que tratar de tomarse la presión ocular, yo te diría una vez cada año, como mucho 2 años. Lo que tiene el glaucoma crónico simple, que es el más común, que es lento. ¿Qué es lo que se ha comprobado? Que un paciente puede estar con una presión alta
y recién a los 5 años empezar con un daño en el nervio óptico. Y esos 5 años te dan a vos un tiempo para que, al ser lento, si el paciente va una vez al año y se toma la presión, lo vas a descubrir. ¿Entendés? Porque recién a los 5 años de mantenerse una presión alta, uno daría un daño. Pero ojo que es el glaucoma crónico simple. El glaucoma por corticoides es más desastroso porque sube mucho la presión y el paciente, estos son pacientes medio alérgicos, así que tienen molestias en el ojo, usuario de lente de contacto, y se ponen varias veces al día gotas con corticoides y se lo ponen un tiempo largo. Por ejemplo, yo he visto en el hospital que yo estaba en Buenos Aires, el hospital La Gleize, una chica que tenía pterigion, que son esas telitas que le crecen a la gente que le da mucho el sol, y algún vecino le había dado una gota con corticoide. Y era un corticoide fuerte, porque hay gotas que son más concentrados del corticoide, y se la ponía todos los días y la chica estaba ciega. Estaba tenía un resto de visión, pero el mínimo. Y no había manera de hacerle entender que no se ponga, porque para ella no entendía. Se había hecho una negación y nosotros le decíamos, la causa de tu problema es las gotas, estás con 40 de presión, pero parece que, bueno, pero yo he visto gente, por eso te digo, sin visión, por gotas con corticoides. Por eso uno le tiene mucho miedo a la automedicación, pero cuando es extendida en el tiempo. ¿Entendés? Por ahí, si alguien te da una gota con corticoides, bueno, si se la puesto 3, 4 días, ya se me pasa el susto. Pero si se hace mucho que se la pone, en Argentina está el Dexalergin, que es más, esa gota, el Dexalergin viene a veces para la nariz. Pero bueno, tiene mucho corticoide y es muy común que te la dé un vecino, te la puede dar el farmacéutico. Doctor, Sí, Roxana de Catamarca, el tema de los colirios también, ¿en qué afecta? bueno, si el colirio no tiene corticoides, te lo puedes poner todo el año. Te lo puedes poner todo el año. Acuérdate que el corticoide es la dexametasona o la betametasona, que son las que Sí, más comunes. Si el colirio, por ejemplo, no tiene eso, te lo puedes poner las veces que quieras cuando vos sientas molestia, es decir, a demanda. Si un día estás con molestia, te lo pones. Si no te molesta, no te pones. Y a veces hay que pegarle al colirio porque hay muchas marcas. Entonces vos le pones, un paciente dice, mira, no me es confortable, bueno, probá con otro. Siempre hablando sin corticoide, ¿no? A ver, pero hay personas que tienen un ataque agudo dentro de su problema de alergia. Bueno, a esa persona se le puede dar un pequeño tratamiento de gotitas con corticoides, un tiempo corto, por ejemplo, 3, 4 días. Pero le tenés que explicar muy bien. Yo siempre les digo, tenerlo en la heladera, 3, 4 días de corticoides y guardarlo de nuevo, seguir con tu colirio. Porque hay gente que realmente se ataca, se le ponen los ojos muy rojos, muy molestos. Entonces pero tiene que ser personas que entiendan, que vos le decís, mira, gotita, déjalo para caso de urgencia. Te lo pones 3 días y después descansás y seguís con tu colirio. Y de colirio hay muchas marcas. Los que vienen ahora son descongestivos asociados a lubricantes, porque muchas veces la alergia no se puede saber si es una mezcla de alergia o de ojo seco. Entonces, el ojo seco es un gran capítulo en oftalmología, que a veces uno no le da mucha bolilla, pero ocasiona muchas molestias a la gente. Entonces, si vos conseguís un colirio que tenga algo de lubricante y descongestivo, entonces como que estás cubriendo más y son más confortables. ¿Sí? Lo ideal bien, es las dos cosas, que vos le preguntes que tengan a tu oftalmólogo, decirle, mira, que algo que tenga lubricante y descongestivo. porque Y también tengo lágrimas artificiales. claro, la lágrima artificial es para el ojo seco, pero Sí, no tiene descongestivo. Entonces, si el ojo está rojo, no te lo va a sacar al ojo rojo. Pero hay algunos que tienen las dos cosas. Muchas veces hay que ver, el ojo seco, por ejemplo, se da mucho en mujeres. Problemas de tiroides que tienen más las mujeres. Y algún problema de tipo reumático, de artrosis o artritis. Y también algunas medicaciones. Por ejemplo, aunque uno le pregunta al paciente, mira, vos estás tomando algún antidepresivo y el antidepresivo te seca totalmente el ojo y te seca la boca. Entonces ahí hay que reforzar con gotas lubricantes. Los ansiolíticos también.
Los antiespasmódicos también. Todo eso seca muchísimo el ojo. Entonces tenés que tener a mano un colirio con gotas, con lubricantes. ¿Entendés? Sí, Muchas gracias. de nada. Hola, quería hacer una pregunta. Sí, Gracias. Silvia de La Rioja. Yo antes sufría mucho de asma y me pusieron muchísimos corticoides, muchas medicaciones. Tengo 50 años y debe hacer unos 15 años que no tengo problema de asma, o sea, lo tengo ahí dormidito nada más. No estoy medicada, pero me pusieron muchísimos corticoides. Y bueno, tengo retinosis pigmentaria y cataratas y complicada la mácula. Cataratas me pueden haber venido por la retinosis o por los corticoides, porque no sé, más de 10 años estuve con medicación con corticoides, porque cuando me agravaba el asma, de la única forma que salía del cuadro era con corticoides. mira, cuando uno hace el examen en el consultorio con la lámpara de hendidura, que es el aparatito que tiene la luz y como un microscopio que tienen todos los oculistas, la catarata que es por corticoides es muy característica. Nosotros le decimos catarata subcapsular posterior porque es de la parte de atrás del cristalino. Cualquier oftalmólogo que te vea se va a dar cuenta si es por corticoide o es una catarata común, digamos. Pero si vos me decís que te han puesto mucho corticoide durante un tiempo largo, lo más probable es que te haya ayudado, el corticoide te haya acelerado el proceso de la catarata, pero lo acelera, ¿entendés? La catarata, acordate que es un proceso que aparece en la edad avanzada. Por ejemplo, empezaría en los 65, 70 años. 70 años es un promedio que te empiezan casi todas las personas a tener catarata. Si vos me decís que te empezó antes, es casi seguro que el corticoide, bueno, te ha producido eso. Pero en medicina hay casos que tenés que ponerte corticoide, porque si no te pones, vos no podías respirar. Así que no había otra salida, ¿entendés? Entonces era una o la otra. Lo bueno de lo tuyo es que la catarata se opera y en algún momento te podés operar y solucionar el problema. Y ese corticoide que te andó a vos no afecta la presión ocular, no te da glaucoma. Te puede dar una catarata cortisónica, sí, pero gracias a Dios eso se soluciona. Por eso el único corticoide que afecta a la presión es el que se pone en gotas. Ese es el que es peligroso para el ojo, ¿entendés? Entonces, lo más probable es que sí, que tu asma el corticoide haya hecho que te aparezcan tus cataratas. Entonces, tu oftalmólogo te va a decir, mira, en este momento ya te podés operar, porque la catarata es una cosa que no se tienen que dejar ustedes, a ver, que te convenzan para operarte. No, la catarata se puede operar cuando uno quiere. Por ejemplo, en esta época de pandemia que hay ahora, yo no me operaría de catarata, ni le diría a mi familiar que se opere, porque si te puedes quedar en tu casa, mejor. Y es una cosa totalmente manejable, crónica, no es urgente. Entonces, de hecho, yo en el hospital estoy viendo solamente urgencia oftalmológica. En el hospital que yo voy acá en Tucumán, hay 2 salas cubiertas de enfermos con COVID, entonces está cerrado el quirófano. Entonces, bueno, por eso te digo, la catarata es una cosa que uno se opera cuando el paciente ya ve que tiene mucha necesidad de visión, pero puede esperar. No es una cosa urgente. No es como decir, tengo una apendicitis y tengo que salir corriendo a operarme. Eso sí, obviamente, eso se opera. Pero bueno, lo bueno de lo tuyo es que podés planificar la cirugía cuando vos veas el momento y no es una emergencia, ¿entendés? Tranquilamente puede esperar a que pase la pandemia. Totalmente, sí, yo me parece una decisión que hoy en día, porque claro, esta pandemia tiene picos en determinados países. Por ejemplo, capaz que ahora ya están operando de catarata en Europa, pero hace 3 meses en Europa nadie se le ocurrió operarse de catarata. Entonces ahora en América, en Argentina, pues, donde estamos ahora, o en América también, yo creo que ahora no habría que operar cosas que puedan esperar. Hoy en día la catarata puede esperar. En oftalmología hay urgencias, sí. Por ejemplo, un desprendimiento de retina. Eso tenés que operarte.
porque no podés esperar mucho, pero una catarata sí puede esperar, tranquilamente. Y eso yo esperaría, por lo menos cuando pase el pico acá en Argentina, ¿sí? Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿No hay? Bueno, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que nos dio una clase ejemplar. Y es lindo aclararle muchas veces a las personas que no tienen noción de conocimiento sobre estos conceptos que nos suele pasar: miopía, astigmatismo, hipermetropía, que es la catarata, glaucoma, los antecedentes históricos que también se lució, y creo que a más de uno le quedó claro el mensaje, y sobre todo que se dio usted su tiempo en fin de semana para acercarse a nosotros y nosotros conocerlo a usted. Bueno, Hola. sí. Disculpe, es que lo había cerrado el micrófono porque me caían mis nietas, y no pude hacer otra pregunta. Mil gracias por la respuesta, pero le quería hacer otra pregunta. Sí. Cuando cierro los ojos, sabe que veo como lunitas, como si fuesen dos lunitas chiquititas, redondelitas, circulitos blancos, que se mueven. O como vos decís, lunitas, que flotan en los ojos y son producto de que esa sustancia gelatinosa hace pequeños grumos, pero no son peligrosos para el ojo. No hay que, digamos, a veces tenés que convivir con eso. La única manera de que uno se pueda alarmar es que de un día para el otro se agranden o aumenten la cantidad. O, por ejemplo, si un día por haber aceptado este simbólico Ateneo que nos brindó, y espero poder, porque varias veces hablé con usted por teléfono y nunca tuve la posibilidad de acercarme hasta el hospital para saludarlo y felicitarlo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cualquier duda que tengan, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Me preguntan. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor, Francisco. gracias. Muy bueno, Gracias, doctor. Ya saben, a las demás personas que están invitadas para el sábado que viene, para el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria del Ateneo que vamos a realizar. ¿A qué hora están? No, siempre a las 19 horas. Siempre a las 19 horas. Ok. Así que ya Gracias. saben, va a estar muy interesante ese Ateneo. 19 horas. Ahí está 19 agenda. Sábado que viene, 19 horas, por favor.